Aquí comienza Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Una cita con profesionales que pasaron por el máster para conocer su trayectoria tras realizar esta formación especializada y recordar su experiencia. También una oportunidad para conocer a fondo el máster en reporterismo de la mano de sus profesores, prestigiosos profesionales del audiovisual. Report 360, un podcast presentado por Ángel Morón. Hola, hola, bienvenido a Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. El máster cumple 10 años y por este motivo, quienes estamos implicados directamente en esta formación, entre ellos un servidor, hemos pensado que sería interesante hacer un balance de esta década desde que en el año 2013 arrancáramos esta formación postuniversitaria en la Rey Juan Carlos. Por las aulas han pasado más de un centenar de alumnos, licenciados y graduados en periodismo y comunicación audiovisual, todos con el objetivo claro de desarrollarse profesionalmente en el mundo de la televisión. Muchos de ellos, tras las prácticas del máster, se han mantenido ocupados, trabajando en el sector, lo que da idea de la importancia del máster para posibilitar la inserción laboral. En Report 360 conoceremos a exalumnos del máster y descubriremos sus experiencias, su trayectoria y su actualidad, su día a día. Lo haremos en conversaciones distendidas que estamos seguros resultarán muy interesantes y a la par ilustrativas. Por los micrófonos de este podcast también desfilarán, como no, los profes del máster para hablar de su experiencia docente y del contenido de sus asignaturas. En esta primera entrega estaremos con Carlas Marín. No podría ser de otra forma. Él fue el promotor, impulsor e ideólogo del máster, el responsable de que el máster de reporterismo en televisión de la Universidad Rey Juan Carlos sea hoy uno de los más reputados de España. Carlas Marín es el director del máster y estaremos con él en un momento. ¿Quieres convertirte en el más completo y preparado reportero de televisión? ¿Buscas formarte con grandes profesionales del audiovisual y recibir una formación eficaz? ¿Quieres unas prácticas garantizadas en cadenas de televisión, agencias de noticias y productoras? El Máster de Reporterismo en Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos lo tiene todo para ti con el mejor equipo docente dispuesto a tutelarte en un entrenamiento profesional que te cualificará como reportero audiovisual. 7 de cada 10 alumnos consiguen afianzarse profesionalmente después de las prácticas del máster. Ya está abierto el plazo de inscripción de la 10ª edición. Tienes hasta el 29 de septiembre. Toda la información la encuentras en reportvmaster.com. No te quedes sin tu plaza. Tu futuro audiovisual comienza en el Máster de Reporterismo en Televisión de la Rey Juan Carlos. Carlas Marín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Un placer verte de nuevo. Aunque no sea en las aulas. Sí, ahora nos escuchamos más que nos vemos, ¿no? Con lo del podcast, con lo modernos que somos, pues... Bueno, el podcast no podía empezar más que contigo, como alma mater del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Este año se cumplen ya 10 ediciones. Se comenzó a hacer el máster en el 2013. Pero ¿por qué arranca este máster? ¿Cuál fue el motor que te impulsó con esta iniciativa, Carlas? Básicamente porque había una necesidad de periodistas, nunca mejor dicho, 360. De hecho, este podcast se llama 360 porque, y pusimos este nombre porque básicamente era el periodista capaz de hacer de todo. Estaba hablando con profesionales y sobre todo con directivos de televisión y uno de ellos, uno muy importante en aquel momento también, lo sigue siendo ahora, me decía que les faltaba profesionales que fueran capaces de hacer de todo. No solo el que quiera presentar, que está muy bien, uno que quiere ser presentador, o uno que quiere ser productor, o uno que quiera ser redactor, sino necesitábamos, me dijo en aquel momento, antes, porque esto se puso en marcha, porque tardamos 2 años en verificarlo, porque fue un máster oficial en principio, luego pasó a su título propio y como tal pasaron 2 años de papeleo, ¿no? Entonces, la principal idea era que se necesitaban profesionales que fueran capaces de producir, editar, locutar, ponerte delante de una cámara, es decir, hacer de todo. Y creo que fue un buen inicio. Y de hecho, 10 años después seguimos ahí, por lo tanto, creo que está funcionando, ¿no? O sea, el máster
es un entrenamiento para que los licenciados en comunicación audiovisual o periodistas se conviertan en reporteros totales, ¿no? Capaces como tú decías, de hacer de todo, ¿no? Exacto, sí. Licenciados, graduados, porque ahora ya los tenemos de todo tipo, ¿no? Los demás antiguos son licenciados, ahora ya son graduados. Sí, sí, sí. Y al final era cuál era la demanda del mercado, ¿no? Entonces, cuando quisimos poner en marcha o hacer un máster, a mí me decían, pues ¿por qué no ponemos en marcha? Digo, pero tenemos que saber qué es lo que demanda el mercado. Porque es verdad que muchas veces las universidades adolecen un poco de que son muy teóricas, ¿no? Y de que falta práctica y de que los alumnos se quejan, siempre se quejan de lo mismo, ¿no? Cuando yo estudiaba también ya se decía. Entonces yo creo que la formación bueno, como en este caso, como lo que es un máster, es una especialización. Entonces vemos por cómo los alumnos, y tú lo sabes muy bien, entran en el máster y cómo salen, y hay mucha diferencia. Es decir, es verdad que a lo mejor en los planes de estudio falta mucha más esa práctica, es verdad que eso también es mucho más específico, pero sí que es cierto que hay un antes y un después de la gente que cursa este máster. Carlas, como decía al principio, llevamos ya 10 años con la impartición del máster, lo cual es una buena señal porque se ha mantenido. Sin embargo, la oferta formativa es muy amplia. Y hay mucha propuesta formativa en este sentido y muchos másteres se ofrecen ahora al licenciado o al graduado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos está diferenciando del resto de la oferta formativa en este sentido? Básicamente que nos centramos en que sea un máster absolutamente práctico, por un lado. De hecho, tenemos, pues eso, desde la locución, que la das tú, y muy bien dada, por cierto. Bueno, los profesores todos son muy buenos, con lo cual, y son profesionales en activo, y eso es muy importante. Sois profesionales en activo, ¿no? Es decir, tanto la edición, montaje, es decir, de cámara, como la noticia, el reportaje, el guión, el directo de televisión, la edición, la escaleta, los diferentes talleres de noticia y reportaje. Es todo absolutamente práctico. Y esto es lo que creo que también diferencia. Yo nunca hablaría mal de otro máster, ¿no? Entre otras cosas porque no lo he cursado y no los conozco, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día hay muchísima oferta. Es verdad que hay mucha oferta porque hay una fragmentación. Es como las audiencias de televisión, que se han fragmentado tanto porque hay unas necesidades. Entonces, si existen diferentes tipos de diferentes másteres tan específicos, es bueno, porque especializas a quien lo está cursando. Y en nuestro caso, nosotros tenemos un target muy específico, pero también es un target que puede ir a cualquier televisión, sea pública, privada, es decir, plataforma, incluso si montaran su propia plataforma en Internet, ¿no? Les serviría, porque al final locutamos, sí, se hacen directos también, se utiliza una cámara también, se tiene que editar y por lo tanto montar una noticia, un reportaje, postproducirlo incluso, pues también. Ujú. Por lo tanto, es eso. Carlas, para aquellos que ahora mismo pueden estar oyéndonos y estar pensando qué hacer, a dónde dirigirse, qué máster cursar, cuando su objetivo es trabajar en el audiovisual, ¿puedes desgranar brevemente, hacer una reseña brevemente de las asignaturas que conforman el máster? Pues mira, tenemos, lo explicaba un poco antes, ¿no? Tenemos desde la producción, la preproducción y la producción y la realización de la información audiovisual en el reporterismo específicamente, porque quiero recordar que el reportero no solo es, porque muchas veces tenemos en la cabeza, el reportero es la persona que se va, que lo van, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Que lo mandan a la guerra. Claro, es un tipo de reportero, pero hay de otros tipos. Cualquier reportero que hace una conexión en directo desde cualquier sitio, sea más cercano o más lejano, donde tiene la redacción, se le puede considerar también un reportero, ¿no? Pero es verdad que el reportero es aquel que es capaz de hacer de todo, lo que decíamos, ¿no? Que es capaz de producir su propia información, editarla, realizarla, locutarla y ponerse delante de una cámara. Es eso, ¿no? Precisamente, pues eso, esto sería, digamos, el resumen de todo, ¿no? Esta parte de producción, de preproducción, de producción, también tocamos un poco la realización informativa con profesionales muy buenos que también están en nuestro máster, cámara, edición, el montaje,
los dos géneros importantes, los más importantes en los que se basa el reporterismo, que es la noticia y el reportaje principalmente. Es verdad que también está el documental, que también lo tocamos, y otros géneros como la entrevista, que también es transversal, pero básicamente la noticia y el reportaje como géneros básicos, ¿no? Y después el directo en televisión, la locución y diferentes talleres dentro de diferentes talleres que hay de la noticia y el reportaje y unas clases magistrales muy específicas Eso te iba a comentar, que también añadimos la aparición de algunos profesionales de gran prestigio que colaboran y que ofrecen unas masterclass que son siempre bienvenidas, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo, han estado en algunas ediciones, por recordar algunos? La verdad es que han estado, además, son muchísimos los que han estado, porque son clases que a veces son de 2 o de 4 horas, incluso de 6 horas. No es que se hagan las 6 horas seguidas, ¿no? Sino que se hacen en diversas sesiones, claro, para que no sea tan duro en ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues bueno, están desde Pedro Piqueras, Vicente Vallés, John Sistiaga ha estado también, Juan Pedro Valentín también estuvo, Antonio San José, Leticia Alba, Carmen Domínguez, Marta Fernández. Es decir, gente conocida y no tan conocida. Me refiero que conocida dentro del sector, pero no porque no des la cara, no dejar de ser conocida. Pero yo siempre he dicho una cosa con las clases magistrales: me interesa más el contenido en la clase, de la clase, y no la cara que la pone, ¿no? Porque al final quien la está consumiendo, quien la está viendo, dice, bueno, ¿qué me aporta a mí esta clase magistral, ¿no? Claro. Que tenga un componente práctico, que tengan que hacer algo. De hecho, incluso en las clases magistrales, los propios alumnos tienen que prepararse guiones como si, de hecho, lo hacen porque hacen preguntas, ¿no? Porque si tuvieran que entrevistar a cada uno de los que vienen a las clases magistrales y prepararse, que luego esto se convierte en un trabajo que tienen que entregar. Oye, Carlos, una cuestión que mucha gente también se hace, ¿no? Ahora, haces un máster y, claro, estás aprobado, lo estás pagando, estás aprobado seguro, ¿no? Por eso la pregunta es obligada. El nivel de exigencia, es decir, aquí se exige el máximo a los alumnos, y si se les da el aprobado en el máster, es que realmente han aprobado el máster. Es decir, aquí no se regala nada, ¿verdad? Casi, casi que la duda ofende, ¿no? Sí, pero Claro hay que no gente se... que lo piensa. Hay gente que piensa, como lo están pagando, pues ¿cómo no te lo van a dar, no? Para nada, para nada. De hecho, es decir, que en primer lugar tienes que llegar al máster. Me refiero a que hay unas pruebas selectivas, queremos gente muy comprometida, con muchas ganas, se hacen unas pruebas de acceso. Bueno, tienes que currártelo, tienes que estudiar, lógicamente, y prepararte para hacer una prueba de actualidad, porque además lo vas a hacer en cualquier sitio donde vayas a trabajar. Me refiero que te lo van a exigir en cualquier otro sitio, ¿no? Eso de entrada, es decir, el acceso ya implica una serie de pruebas, que tampoco se asusten, ¿no? Me refiero a que no es que sea imposible, Sí, por pero supuesto que es evidentemente hay que hacer posible. Hay que un filtrado, preparárselo. ¿no? Hay que hacer Sí, un sí, sí, sí. filtrado, no puede decir, no, es que a mí me gusta, yo quiero. Bueno, a ver, No, hay que primero tienes la prepararse preparación, tienes exactamente. la formación adecuada hasta este momento para poder acceder a este máster, que es un entrenamiento profesional. Se trata de eso, de ver en esa prueba de acceso si hay madera, ¿no? Y si hay un mínimo exigible, ¿no? Exacto, sí, sí. Y además hay que preparar las pruebas. Nosotros les damos todos los consejos, todo lo que hay que preparar, les decimos todo lo que hay que prepararse para ese día. Y bueno, y también es verdad que la gente que quiere cursar este máster es gente muy concienciada y con muchas ganas, y eso se ve. En las pruebas lo vemos claramente, ¿no? Después, una vez se ha pasado el filtro y han pasado las pruebas, pues bueno, empieza de verdad, que es el máster en sí, con todas las asignaturas que tenemos, y es un máster pues como cualquier otra formación. Es decir, que por supuesto que no se regala nada, solo faltaría. Es decir, no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Y ¿Cuántos alumnos han pasado ya por las aulas de la Rey Juan Carlos en este máster en reporterismo, Carlas, desde 2013? pues sí, Cálculo pues no aproximado. lo he calculado, ahora me has pillado así. Fíjate si esto es natural, que no te puedo Porque decir, pero que el primer año sí se hizo con un número más alto de alumnos, el resto mm, de las ediciones se mantuvo más o menos en 13, 14, que es 13, más o menos 14, sí. la cifra, ¿no? 13, 14 alumnos, ¿no? Es la cifra. Sí, esta es la idea. Han pasado 150 alumnos seguro. Ahora, en total, habrán pasado ya por el máster. Estaría bien hacer un cálculo también, y me comprometo a mirar esta cifra, que no la había pensado,
pero sí que es verdad que el número ideal, y tú lo sabes muy bien también, el número ideal para hacer un máster de ese tipo, con la personalización que Necesaria, tiene sí. necesaria para poder hacer el seguimiento adecuado, pues son eso, son 12, 13, 14 alumnos es lo ideal. El primer año es verdad que tuvimos más, creo recordar como 22 o 23, y, y nos dimos cuenta de que era muchísimo mejor los años siguientes. Como decía, tú lo sabes muy bien, ¿no? Dijimos, ahora tenemos el número adecuado para poder llevar un máster, digamos, con condiciones. Otra de las cuestiones que siempre preocupa a los estudiantes que cursan un máster es el asunto prácticas, ¿no? Ujú. En nuestro máster, este es un capítulo que siempre te ha preocupado, Carlas, y te has esmerado en contar con una serie de empresas colaboradoras con el máster que facilitan a todo el alumnado esas prácticas, ¿no? Esto tampoco es una cuestión desdeñable, es decir, porque las empresas que están colaborando en este sentido con el máster son realmente de primer nivel, ¿no? Lo son. Y además esto es un trabajo arduo. Es un trabajo complicado además de hacer, ¿no? Porque no es lo mismo si nosotros hiciéramos el máster y contactáramos con una sola empresa y esa sola empresa pues diera las prácticas a todos ellos, pues para mí sería mucho más fácil, ¿no? Con un solo convenio. Pero Claro. nosotros lo hemos hecho así porque no queremos ser el máster de tal o cual empresa, sino queremos ser el máster de la Universidad de Rey Juan Carlos, que además colabora con las empresas más punteras del país. Y además, todos los profesionales que también, aparte de las asignaturas, tanto clases magistrales, todos de estas empresas pasan por el máster, con lo cual también conocen a los alumnos, ¿no? Y nosotros entendemos que la diversificación de las prácticas es muy importante, que tengan posibilidades y que además los alumnos, a medida que van haciendo el máster, a lo mejor tenían en la cabeza una idea de poder hacer un tipo de práctica y cuando están casi terminando, antes de irse a las prácticas y tal, tienen otra, ¿no? Porque les gusta otra cosa. Nosotros tenemos en prácticas donde se hace información pura y dura, informativos, digamos, luego una parte de entretenimiento e infoentretenimiento, pero nos basamos básicamente en información e infoentretenimiento, que es un poco donde se cuece todo. Más de uno estará preguntándose dónde, Carlas, en qué empresas, en qué Pues cadenas de televisión, en qué productoras. Pues nos sentimos muy orgullosos porque tenemos desde Radio Televisión Española, tenemos Mediaset España con informativos Telecinco, tenemos Unicorn Content, una de las productoras, junto con Sequoia, que es la única productora, que son dos de las productoras más importantes del país en Unicorn. Unicorn hace Ya es Mediodía, el programa de Ana Rosa, Cuatro al Día, en Cuatro, los otros son en Telecinco. Sequoia hace Policías, antes era Policías en Acción de La Sexta, ahora 091, Alerta Policía, y otros programas que van surgiendo porque son productoras que se mueven y el mercado, a no ser que hagas un informativo, como tú muy bien sabes y nuestra audiencia también sabrá, ¿no? Que informativos es como más fijo, pero el resto, cuando haces infoentretenimiento o entretenimiento, sabes que los programas van y vienen. Hay programas que llegan a estar muchos años, ¿no? Pero hay otros que van cambiando, ¿no? Pero lo importante es que la productora sigue estando allí, ¿no? Y luego F Televisión también, con la agencia EFA, que es una de las agencias más importantes del país, y nosotros específicamente hay una parte que es de televisión, de noticias de televisión, y bueno, los alumnos también están encantados pasando por uno y otro lado. Creo que no me dejo ninguna de las que tenemos, pero sí, son punteras. Prácticas garantizadas, prácticas que están aseguradas para todo el alumnado del máster en reporterismo de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos y unas prácticas que son, que duda cabe, una puerta de entrada para la consecución de un trabajo, porque el porcentaje, Carlas, de alumnos de este máster que después de cursar el máster y hacer las prácticas consiguen estabilizarse en un puesto de trabajo, creo que el porcentaje es bastante alto, ¿no? Sí, sí, incluso llegamos al 85%, ¿no? Es decir, de gente que se va colocando. Es verdad que a veces no te colocas justo cuando terminas, a lo mejor hay que esperar un poco, unos meses, un tiempo y tal, ¿no? Otros sí que se colocan, depende de los alumnos y de las necesidades también del mercado.
pero es verdad que el porcentaje es muy alto. Ellos hacen 3 meses que son obligatorios, 3 meses de prácticas curriculares, que así se llaman, y después tienen la posibilidad de, como habitualmente, es decir, el máster empieza en octubre, en marzo ya se van a hacer las prácticas, después de haber hecho todas las asignaturas, exceptuando el trabajo final de título, el TFM que se llama, o TFT, que en nuestro caso se llama así, trabajo final de título, que eso lo hacen en junio, pero cuando los alumnos se van a hacer prácticas, estos 3 meses ya tienen todas las otras asignaturas ya realizadas. Me refiero que se dedican exclusivamente a hacer las prácticas y los conceptos y todo el aprendizaje ya interiorizado, ¿no? Entonces, luego ellos terminan los 3 meses y en general en las empresas, si el alumno quiere y las empresas también, y suele ser así, tienen 2 meses más de prácticas extracurriculares hasta el 31 de agosto y la verdad es que habitualmente lo hacen todos y pues, llegan a tener entre 5 meses y medio de prácticas. Después, como nosotros decimos, a partir de ahí es cuando ya los tienen que contratar, porque los alumnos ya están, en fin, preparadísimos, ¿no? Hemos tenido casos que han terminado las prácticas curriculares de los 3 meses. El año pasado tenemos concretamente, ahora recuerdo uno de los alumnos bueno, terminó las prácticas y justo el día después ya lo contrataron. Claro, es que hay gente muy buena y entonces si eres muy bueno y si en esa empresa hay una necesidad, por supuesto, Pode- y ahora también hay mucho movimiento, ¿no? Podemos En las decir, teles. podemos decir, Carlas, que el máster es una pasarela envidiable, ¿no? Para acceder al mercado de trabajo, al mercado laboral, pero que qué duda cabe que tiene mucha responsabilidad el propio alumno, ¿no? El máster te abre la puerta, pero luego que que el alumno se haga con el lugar, se haga con el sitio, depende básicamente de lo que haga ese alumno. Con el conocimiento, con el aprendizaje realizado, con el entrenamiento profesional que le ha procurado el máster y luego con su actitud. A mí me gusta siempre decir a los alumnos que las aptitudes están muy bien, que hay que entrenarlas, hay que trabajarlas, pero que la actitud con C tiene un efecto multiplicador y que muchas veces la actitud es la que hace la diferencia a la hora de que se consiga lo que uno quiere, lo que uno se propone. ¿Compartes A- esto conmigo? Absolutamente. Yo hablo lo mismo que tú, es decir, hablo de las aptitudes con P y de las actitudes con C. Las actitudes con P se supone, y creo que es así, que si están en el máster es porque tienen esas aptitudes, ¿no? Con P. Entonces, después nosotros les damos todo este entrenamiento, este aprendizaje, bueno, pues todo lo que les damos y tal, y ellos también tienen que ir moldeando las actitudes con C para que les vaya bien, para que les vaya bien en el mercado laboral, ¿no? Pero yo creo que al final, Ángel, las actitudes son muy importantes no solo en la parte profesional, en la parte personal, en cualquier ámbito Mm, de nuestra vida, ¿no? Con lo cual, claro. tener una buena actitud, unas ganas, es decir, ganas, ser receptivo, ver las cosas en positivo y tener ganas de aprender, yo creo que está más que hecho, si es así. Bueno, vamos a ir concluyendo ya, Carlas. Yo únicamente dejarte un momento, si quieres, un último espacio para que lances un mensaje a aquellos alumnos, o posibles alumnas que estén ahora mismo escuchando esta primera entrega del máster, o sea, del podcast Report 360, que nos estén oyendo, un mensaje para invitarles a que entren en la página web, que además de todo lo que les has contado, pues que sigan indagando, que sigan contrastando, que sigan viendo la oferta formativa que se les aparece, pero ¿cuál sería el mensaje final para todos esos alumnos que ahora están en la duda existencial? Bueno, nosotros somos muy pesados, me refiero, somos profesionales los que estamos, que, en fin, lo hacéis vosotros los profesores, ¿no? Lo hacemos todos, ¿no? Estamos por y para el alumno, nos implicamos, somos profesores de todo el equipo, todos es que, estamos implicadísimos en la formación y nos alegramos muchísimo del éxito profesional que después tendrán estos alumnos, ¿no? Después de haber cursado el máster. Con lo cual, el mensaje sería: si tienes claro que quieres ser reportero de televisión, que quieres ser capaz de hacer todo esto, editar, locutar, ponerte delante de la cámara, que quieres ser un verdadero
profesional 360, este sin duda es tu máster. Nosotros estamos a su disposición. Yo incluso esta mañana estaba hablando con un a yo estoy abierta, además el equipo, pues si hay gente que tiene consultas, resolvemos todas las dudas a través de la página web y de un correo electrónico habilitado para ello. En cualquier momento les damos la información. Si quieren hablar conmigo, porque a veces les apetece pues hablar pues con el director del máster, ¿qué vamos a hacer? Yo encantado, es decir, que los llamo y hablo y les ayudo en todo lo que puedo, previo, lógicamente, a hacer las pruebas y, lógicamente, pues que tienen que prepararse y tal. Pero todas las dudas que tanto el equipo, estamos allí para ayudarles. Pues muy bien, Carlas. Ha sido un placer tenerte en el estreno de Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Por aquí, por estos micrófonos, irán desfilando profesores del máster y también exalumnos y exalumnas que hoy nos pueden ir contando cómo les ha ido después de su formación en el máster y que nos pongan al día de dónde están y qué están haciendo. Gracias por estar con nosotros, gracias por intervenir en la inauguración de Report 360 y nos vemos en las aulas y seguramente también en otros lugares, Carlas. Así es, muchas gracias, Ángel, y gracias a ti también por conducir tan bien estos programas que solo empieza ahora, ¿no? Pero que hay muchos más y nos vemos pronto. Un abrazo, Carlas. Un abrazo. Pues hasta aquí esta primera entrega de Report 360. Un podcast que tiene vocación informativa y que te dejará un episodio cada semana hasta el próximo mes de septiembre. Si estás interesado en el máster, recuerda que está abierto el plazo de inscripción y si conoces a alguien a quien le puede interesar a su vez este entrenamiento profesionalizado que significa el máster en reporterismo, no dejes de sugerirle que oiga cada semana Report 360. Un saludo y hasta el próximo capítulo. ¿Has escuchado Report 360, el podcast del Máster en Reporterismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos? Una cita con profesionales que pasaron por el máster para conocer su trayectoria tras realizar esta formación especializada y recordar su experiencia. También una oportunidad para conocer a fondo el máster en reporterismo de la mano de sus profesores, prestigiosos profesionales del audiovisual. Report 360. Un podcast presentado por Ángel Morón.